Hola amigos, bienvenidos sean todos ustedes a una edición nueva de su espacio Ruta de Actualidad. Yo soy César Duvernay. Gracias por el favor de su distinguida sintonía, esa honrosa compañía que nos regalan desde hace más de 23 años, cuando y en la intención de presentar al gran público un espacio donde se pueda criticar lo malo y resaltar lo bueno al margen de quien lo haga, y al mismo tiempo ser plataforma para que los invitados se expresen de forma libre y espontánea, surge la Ruta de Actualidad. Estamos llegando a todos los lugares de nuestro hermoso país sobre la poderosa señal de Metrovisión, su canal favorito, y también a nivel de globo terráqueo gracias a la transmisión que en tiempo real hacemos por la internet y también porque la señal está colocada en el satélite. Criticar lo malo, resaltar lo bueno, el norte, el compromiso de esta acción televisiva donde usted siempre va a ser la parte más importante. Recuerden cuáles son las formas de contacto. Nuestro señor director, con sus hábiles y muy experimentadas manos, nos deja conocer que desde el email hasta el Twitter, pasando por las redes sociales, usted puede manifestar lo que le gusta o no le gusta del programa, dejándonos conocer muchas veces insumos de la misma ruta de actualidad cuando nos comparten situaciones que acontecen en las diferentes colectividades y que nosotros, después de la comprobación, ponemos la lupa periodística para que las autoridades correspondientes puedan tomar cartas de solución en el asunto. También es importante que usted sepa que todos los programas de Ruta de Actualidad están colgados en la plataforma de YouTube, de manera tal que si usted quiere volver a apreciar lo que aquí aconteció, puede hacerlo utilizando esa plataforma. La Ruta de Actualidad está formalmente en el aire. Querido público, me han escuchado decir esto muchas veces, y créanme que cada vez que tengo que lamentar el fallecimiento de alguien que ha sido mi invitado, me produce el mismo dolor y la misma sensación de manifestar mis condolencias y al mismo tiempo el dolor que me produce decir adiós muchas veces a personas que, aparte de la relación de entrevistado-entrevistador, se producen importantes vínculos de afectos. Y es el caso de el lamentablemente fallecido ex embajador y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Daniel Guerrero, quien, como ustedes saben, murió hace algunas horas y quien también se desempeñó como embajador en la República Dominicana, en Uruguay, en Perú y en Cuba. El PLD, su organización política, dio a conocer los detalles de su deceso en momentos en que se encontraba recluido en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina, CEDIMAT, institución en la que estuvo interno desde hacía 3 semanas debido a un trastorno hemático. El exfuncionario se desempeñó desde que era estudiante de la universidad como dirigente del PLD, donde llegó a ocupar el puesto de secretario de la Secretaría de Asuntos Económicos, y se le recuerda también por sus aportaciones como columnista del periódico El Nacional. En lo particular, tuve la ocasión de entrevistarlo muchas veces en la Ruta de Actualidad y también pude interactuar con él en muchas ocasiones en la Cancillería. Ustedes saben, yo duré 10 años en Cancillería y en algunos momentos pues llegué a entablar conversaciones, situaciones, características de las funciones de ambos en ese escenario. Por eso, desde aquí pido a Dios Todopoderoso descanso eterno para su alma y que le dé el consuelo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente puede darla Dios Todopoderoso a sus familiares, a sus allegados, a sus amigos ante el fallecimiento de este hombre decente, gran conversador, de gran enjundia y una persona que definitivamente nos va a hacer mucha falta porque tuvo un buen desempeño, tuvo una buena vida. De verdad me afecta mucho. 23 años de historia de Ruta de Actualidad, son ya muchas las personas que desafortunadamente he tenido que despedir y que han estado prestigiando nuestra silla de invitados, como fue el caso de
el extinto Daniel Guerrero, a quien en el día de hoy pues despedimos y pedimos a Dios por su alma y también para que consuele a sus familiares. Amigos míos, doy acuse de recibo a esta información que me hace llegar la Alianza Dominicana contra la Corrupción, que titula mi gran amigo Julio César de la Rosa Tiburcio, destacado jurisconsulto, quien también es catedrático y escritor. Ustedes saben que todos los años se produce este seminario de transparencia y gestión pública, que en la ocasión correspondiente será realizado el día 30 de septiembre en el Hotel Sheraton. Yo exhorto a todas las personas a que participen en este seminario donde se abordarán muchísimos temas relativos a lo que es la transparencia, la lucha contra la corrupción, donde importantes expositores del más alto nivel, como ustedes están viendo, van a estar compartiendo sus experiencias y obviamente interactuando con el público asistente a este tercer seminario sobre transparencia y gestión pública, un tema muy en boga en estos momentos y que se hace importante no solamente para quienes están detectando funciones públicas, sino también para los comunicadores, los periodistas, las personas que de alguna u otra manera tienen que enfrentarse a este tema en lo que es el ejercicio de sus labores comunicacionales, y además a personas que en un momento dado pudieran estar al frente de alguna función pública. Una vez más, repito mi complacencia con este seminario Transparencia y Gestión Pública que organiza la Alianza Dominicana contra la Corrupción bajo la tutela de su presidente, Julio César de la Rosa Tiburcio, destacado jurisconsulto y un gran preocupado social, que hace otra aportación en este tercer seminario de transparencia y gestión pública que se desarrollará el próximo día 30 de septiembre y que ustedes pueden accesar a las vías de comunicación que tiene DOCO, a sus teléfonos, a sus cuentas de redes sociales, tecleando a DOCO y pues ponerse al tanto de los requerimientos para participar en esta importante y sobre todo beneficiosa experiencia para la profilaxis nacional. Amigos televidentes, sigue generando satisfacción y complacencia las declaraciones del presidente Luis Abinader ante la 76 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. El país vio con beneplácito la participación del presidente Luis Abinader, una participación muy correcta desde el punto de vista de la forma y del fondo, y donde abordó de manera valiente, de manera absolutamente correcta, un tema que nos afecta y nos complica, y es el de la vecina República de Haití. Ya lo había avanzado en una entrevista que hizo un importante medio nacional y lo reafirmó en el escenario multilateral de la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a lo que es la Asamblea General de la misma. En su primera participación, el presidente, la participación física, ¿no? Porque el año pasado le tocó hacerla de manera virtual por el tema de la pandemia, que estaba en momentos de mucha, pero mucha ferocidad. Y en este momento ya lo hizo de forma presencial, repito, de manera impecable, tanto en la forma como en el fondo. Los medios nacionales e internacionales se han hecho eco de sus palabras y sobre todo de esta posición que yo creo que lo engloba todo cuando dice que República Dominicana no es la solución a la crisis de Haití y llama a las naciones a que
vayan en auxilio de nuestros vecinos, que restablezcan la paz y el orden, es decir, que vayan en todo el sentido, en el sentido más integral de la palabra, a poner sus ojos de ayuda en la vecina república. Repito, en el día previo ya el presidente había reclamado y había llamado irresponsable a la comunidad internacional con el tema haitiano, y lo había hecho de manera puntual, de manera correcta. Y eso fue lo que hizo en la Asamblea General de la ONU. Algo que, repito, nosotros saludamos, entendemos como muy correcta, muy valiente la postura, pero sobre todo muy responsable y, más que cualquier cosa, muy nacionalista. Todavía al día de hoy, a casi 2 días de esa participación honorable del presidente Luis Abinader, asumiendo la representación de los intereses nacionales como presidente de la República, siguen produciéndose titulares de primer orden, portadas, como por ejemplo la que trajo el periódico Listín Diario, diciendo que van a tomar todas las medidas para proteger a nuestro país, porque el tema migratorio es un tema de seguridad nacional. Repito que no tuvo desperdicios a la luz de nuestro análisis esta participación del presidente Luis Abinader, y se hacen todavía más infelices las declaraciones de los senadores del PLD cuando criticaron la postura del presidente Luis Abinader, llegando a calificarla de manera sumamente errónea, que estaba actuando como vocero de Haití. Señores, hay que ser muy corto de mente, como dije y estoy reiterando en el día de hoy, para no darse cuenta que en la medida de que Haití mejore, en esa misma medida nosotros alivianamos la carga que tenemos. Porque en todos los lugares del mundo, en todos los países, en todas las naciones del globo terráqueo, se habla del problema haitiano. Pero en el único país donde se tiene que vivir con las consecuencias del problema haitiano es en República Dominicana. Y la colectividad internacional ha sido tímida, ha sido apática, ha sido irresponsable, como dice el presidente Luis Abinader, con este tema. Y por eso el que los senadores del PLD, en voz de su vocero Iván Lorenzo, quien también es miembro del comité político y una importante figura de ese colectivo político, esté calificando de lamentable que el presidente Luis Abinader haya tomado ese discurso de lupa mundial para tocar y hacer reclamos por Haití. Es una posición absolutamente inaceptable, infeliz, desafortunada y absolutamente desproporcionada. Nosotros entendemos que hay que tener un poquito más de cuidado a la hora de usted de manifestarse, porque no es simplemente hacer oposición por oposición. Es su trabajo hacer oposición, pero usted tiene también frente una colectividad, una población que ya entiende, que ya sabe poner límites hasta dónde se debe llegar con el discurso de arenga, con el discurso cuestionador, y cuando ese discurso, sobre la base de los hechos, de las realidades, no va de la mano con los intereses nacionales. Por eso, muy pero muy infelices estas declaraciones del PLD, que llegan y hacen contraste con todo el respaldo que ha recibido el presidente Luis Abinader, con su posición ante la ONU, con sus planteamientos y sobre todo con ser reiterativos en que la colectividad internacional tiene que poner sus ojos de atención y sobre todo su acción en la realidad haitiana, que ya no basta con planteamientos, seminarios, estudios, sino que hay que accionar. Y repito, es una actitud valiente, y más que valiente, una actitud coherente, necesaria, nacionalista, y que el presidente Luis Abinader se ha destacado precisamente por poner el dedo sobre la llaga, por asumir estos temas que pudieran ser sensitivos, que pudieran ser cuidadosos, que pudieran generar incluso hasta temor en algunos mandatarios porque afectan intereses
pero el compromiso de un presidente de la República está con sus gobernados. Entonces, así lo hizo cuando le tocó llamar la atención en el tema de las vacunas, de una forma fuerte, de una forma categórica, firme, y lo mismo está haciendo aquí, como tenía que hacerlo, no desaprovechar un escenario tan importante para hacer el llamado y el reclamo como lo hizo en las Naciones Unidas. La Asamblea General escuchará un discurso de Luis Abinader Corona, presidente de la República Dominicana. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al presidente de mi país, la República Dominicana, Luis Abinader Corona, y lo invito a dirigir la palabra a la Asamblea General. Presidente del 76º periodo de sesiones de la Asamblea General, Secretario General de las Naciones Unidas, distinguidos jefes de Estado y Gobierno, señoras y señores. Acercándonos al segundo aniversario del inicio de la peor catástrofe sufrida en casi un siglo, la humanidad aún no ha podido cerrar definitivamente este terrible episodio de la pandemia del COVID-19. A pesar de ello, venimos esperanzados a este foro con el objetivo de renovar y fortalecer los vínculos de cooperación y solidaridad como naciones fraternas. Esta comunidad de estados enfrenta enormes retos que solo pueden ser abordados efectivamente desde un multilateralismo renovado. En efecto, frente a la pandemia, la emergencia climática, la revolución tecnológica y la necesidad de articular un nuevo paradigma para el estado de bienestar, se requiere reforzar la unidad y la cooperación entre todas las naciones. Tenemos la responsabilidad histórica de dejar un mundo mejor al que encontramos, pero esto solo es posible si nos tomamos en serio la transición global hacia un nuevo modelo productivo, ecológico, sostenible, incluyente y equitativo, acorde con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Ese cambio solo es posible desde un esfuerzo global y multilateral que garantice el Estado de Derecho, los derechos humanos y el bienestar de todas las personas, sin dejar a nadie atrás. A pesar de este lamentable escenario creado por la pandemia, nuestro gobierno ha impulsado un plan de vacunación gratuito que ha sido exitoso. Con resultados a la vista y cifras elocuentes, el 57% de la población está completamente vacunada. Aproximadamente el 70% tiene al menos una dosis y más de un 10% de la población ya tiene una tercera dosis, con una letalidad de un 1.14%, siendo esta una de las menores del mundo. En consonancia con nuestra visión de corresponsabilidad para salir de esta pandemia y por contar con un inventario de vacunas que lo ha permitido, hemos donado en solidaridad unas 820,000 dosis a países de nuestra región, convencidos de que solo estaremos seguros cuando todos estemos vacunados. Sin embargo, aunque hemos empezado a salir de la pandemia, esto por sí solo no será suficiente para superar la crisis económica y financiera. En aras de mantener la paz social, estamos llamados a encontrar una solución al enorme endeudamiento al que se han visto forzados los países de ingresos medios para enfrentar los estragos económicos y sociales generados por la pandemia. No existe en la actualidad un mecanismo de acceso a financiamiento concesionario que nos permita solventar esta crisis de liquidez. Para resolver este desafío, nos vemos obligados a buscar soluciones novedosas, pero también urgentes. Recientemente, la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional dispuso una asignación equivalente a 650,000 millones de derechos especiales de giro, con el objetivo de fortalecer la liquidez mundial. Los Estados miembros del Fondo Monetario Internacional recibieron dichos fondos de acuerdo a las cuotas correspondientes por país. Esto significa que una gran proporción de esos recursos fue captada por los países desarrollados, justamente los que menos lo necesitan. Para resolver esta injusta situación,
Los países industrializados deberían dedicar dichos recursos a la creación de un mecanismo que permita canalizar las cuotas que recibieron hacia los países de ingresos medios y bajos, brindándoles acceso a fondos concesionarios. En dicho mecanismo, los organismos financieros multilaterales tendrían un rol de primer orden y de esta manera asegurarían que esos recursos lleguen a los países que realmente los necesitan. Esta iniciativa tendría un impacto muy positivo en los mercados financieros internacionales, pues daría mayor sostenibilidad a la deuda y fortalecería la confianza en nuestras economías, mejorando a su vez el costo del financiamiento. Señor presidente, el gobierno que me honro en presidir tiene la firme convicción de que la democracia es el sistema político que mejor garantiza la dignidad, el bienestar y la felicidad de las personas, y que solo es posible sostenerla si se profundiza y se amplía. Por ello, me siento orgulloso de que hayamos convocado en nuestro país a todos los sectores de la vida nacional a un diálogo abierto y plural para lograr reformas que contribuyan a afianzar el Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana. Por esta razón, República Dominicana es una firme defensora de la democracia y los derechos humanos, lo cual implica fortalecer los frenos y contrapesos al Poder Ejecutivo, como es el caso de un Poder Judicial independiente, cuyas decisiones sean ampliamente respetadas por todos. Este gobierno está abocado a asegurar la independencia del Ministerio Público y otros órganos de control, así como la reforma de la Policía Nacional para garantizar el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana. En el mismo sentido, tenemos como propósito fundamental defender la cosa pública, patrimonio común de las y los dominicanos, lo que implica un manejo absolutamente transparente, uno de los logros que mayor satisfacción nos produce. Estamos convencidos de que en medio de las circunstancias actuales, cargadas de escollos, la ciudadanía sigue reclamando que actuemos con valentía contra la corrupción y así lo venimos mostrando con acciones claras, precisas y contundentes. En lo que respecta a la economía, me complace señalar que aún en medio de estas dificultades, nuestro país es optimista. Proyectamos terminar el 2021 con un crecimiento económico de un 10% y mantener una tasa de crecimiento de más de un 5% para los años siguientes. Señor presidente, me permito sugerir 3 acciones que consideramos urgentes y necesarias para nuestra región y nuestro país. República Dominicana, como pequeño estado insular en desarrollo, es uno de los países que menos gases de efecto invernadero emite, pero que más sufre los efectos del cambio climático. Este es el momento de impulsar una transformación global de la economía, que vaya de acuerdo con los niveles de desarrollo y que los estándares exigidos no impongan cargas excesivas que resulten en costos adicionales lesivos a la competitividad y la producción de nuestros bienes y servicios. Es justo y necesario, además, que la inversión para restaurar nuestros recursos naturales afectados por el calentamiento global, creado por los países que han generado más CO2, sean los que paguen por las enormes inversiones a realizar. Punto 2 de estas acciones: la actual crisis financiera y mayor endeudamiento provocado por la pandemia no solo puede ser dejada a ser resuelta incrementando los impuestos en nuestros respectivos países con sus consecuentes presiones sociales y posibles alteraciones de la paz. Debemos ser creativos y estamos convencidos de que, sin costo para sus gobiernos, las instituciones financieras multilaterales y bilaterales pueden otorgar facilidades crediticias a través de mecanismos transparentes y accesibles, concertados y no discriminatorios, que contribuyan a que los países en dificultades recuperen con prontitud la sostenibilidad financiera y el acceso a los mercados financieros internacionales con tasas preferenciales que no sean afectados por el índice de riesgo de país. Señor presidente,
Nuestra tercera y final recomendación de acción es sobre Haití. Desde que asumimos el poder, hemos venido anunciando la posibilidad de que la situación haitiana pueda desbordar las fronteras de ese país, incidiendo como un factor de inseguridad en la región. De ahí la necesidad de que esta comunidad de naciones asuma con urgencia y de una vez y por todas la crisis haitiana como una de altísima prioridad y de permanente seguimiento. Hemos notado que recientemente algunos gobiernos han adoptado medidas para afrontar las consecuencias de la crisis haitiana. Por años, cada día, nuestro país ha encarado prácticamente solo estas consecuencias. Estamos convencidos que ninguna acción unilateral será suficiente para superar esa dramática situación. Es imperativo manifestar de la manera más firme y tajante posible que la comunidad internacional no debe ni puede abandonar al pueblo haitiano en este momento en que los niveles de inseguridad lo están llevando a su autodestrucción. Y quiero decirlo hoy de la manera más sincera y fuera del lenguaje diplomático. Ante la división actual que existe entre el liderazgo haitiano y la peligrosa presencia de bandas criminales que controlan una buena parte de su territorio, los haitianos por sí solos no podrán pacificar su país y mucho menos garantizar las condiciones para establecer un mínimo de orden. Consecuentemente, lo más importante e inmediato es la seguridad en Haití. Solo después de haberlo logrado, pueden llevarse a cabo unas elecciones libres, justas y confiables. Entonces, con un nuevo gobierno como interlocutor legítimo, se deberá preparar un verdadero plan integral de desarrollo económico y social, con todos los recursos necesarios y apoyados solidariamente por la comunidad internacional, pues ya no se puede pensar únicamente en medidas de carácter humanitario. A este solemne cónclave le manifiesto que la República Dominicana ha mostrado y seguirá mostrando la solidaridad y la colaboración debidas con el pueblo haitiano. Pero también les reitero que no hay ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití. Señor presidente, la cantidad de retos que enfrentan nuestros estados es significativa para la construcción de un mundo bajo el estandarte de la igualdad. Sin embargo, no debemos enfrentarlos solos. La integración y el multilateralismo son las vías idóneas para avanzar hacia la meta sin dejar a nadie atrás. Tengo la firme convicción de que cada día se seguirá renovando y fortaleciendo el liderazgo de las Naciones Unidas. El Estado dominicano reafirma su compromiso con los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas: la paz, la dignidad humana, la justicia, el progreso social y la libertad. Avancemos con firmeza hacia un estado de bienestar renovado y más equitativo. No podemos fallarle a nuestros pueblos, no podemos fallarle a la historia. Muchas gracias. ADOCO presenta el tercer seminario Transparencia y Gestión Pública, a celebrarse el 30 de septiembre en el Hotel Sheraton Santo Domingo, donde serán abordados los temas transparencia, gestión pública, ética e integridad, alianzas público-privada, gobierno abierto, libre acceso a la información, las compras y contrataciones públicas, el procedimiento contencioso administrativo y medidas cautelares, a cargo de los expertos Olivo Rodríguez Huertas, Rafael Vázquez Goico, Trajano Potentini, Rafael Dixon, Freddy Ángel Castro, Emily García, Juan Manuel Guerrero, Rosalía Sosa,
Boris de León, Giancarlo Vega, Juan Medina Acosta y Kelvin Herrera. Tercer seminario, Transparencia y Gestión Pública. Información en el teléfono 809-221-5554 y nuestras redes sociales. Tercer seminario, Transparencia y Gestión Pública. Un aporte a la transparencia. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. Abarcamos la geografía nacional con más de 434 proyectos que en este momento se están ejecutando, cuya inversión supera los 70.000 millones de pesos. Ha sido una tarea titánica la desarrollada por este gobierno y este ministerio. Por eso hago una mención especial para el ministro de Obras Públicas, Delina Ascensión, porque muchas de estas obras estaban detenidas por muchas situaciones legales. El trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo no solo le está cambiando el rostro y la piel a nuestro país, sino que ha permitido generar un cambio a la situación económica del país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. A lo que vinimos hoy aquí fue a hacer una alianza que existía antes, a renovarla, para que veamos si podemos de aquí al próximo año producirle trabajadores técnicos a la industria turística, a la industria de zona franca, a la industria agropecuaria, a la industria del conocimiento, de la inteligencia, a la industria gastronómica, a la industria de la diversión, a la industria de la salud. Pero tenemos que comprometernos y regalarle 10 años a la República Dominicana. El Plan Santiago, el Plan Región Norte, que sea la guía, y el Infotec, su acompañante. Honra y ama tu bandera. Úsala como manda la Constitución. Respete el orden y colores de sus cuadrantes, azul ultramar y el rojo vermellón en cuadrantes alternados, dentro de un marco rectangular y separados por una cruz blanca del ancho de la mitad de la altura del cuartel y que acoge en su centro el escudo nacional. Dale valor a tus símbolos. Levanta tu dominicanidad. Usa tu bandera correctamente. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Querido público, quiero felicitar al licenciado Wellington Arnaud y al equipo que le acompaña por las grandes acciones que está desarrollando al frente de esa institución.
el director ejecutivo del INAPA, supervisó las obras hace unos días que está realizando la institución en las provincias de Santiago, Barahona, Azua y Peravia para eficientizar los servicios que ofrecen. Estos recorridos verificó que los trabajos avanzan de manera acelerada y, por ejemplo, en Santiago visitó el municipio de Jánico, donde inspeccionó la rehabilitación del acueducto y supervisó los trabajos de la planta de tratamiento. Señores, una planta de tratamiento que tenía 20 años abandonada, porque es ahí donde está la importancia y la diferencia de lo que se está haciendo en INAPA. No es solamente que usted tiene la efectividad de la acción gerencial, no, es que usted también tiene a el principal ejecutivo de esa institución haciendo las labores de supervisión para garantizar que todo se esté haciendo en tiempo y calidad pautada. Pero también, amigos y amigas televidentes, es que ha logrado hacer un esquema de prioridades donde han sido rescatadas obras que estaban prácticamente ya descartadas como posibilidad de solución. Y por ejemplo, me refiero a la planta de tratamiento y el acueducto del municipio de Jánico, tenía más de 20 años abandonada, pero ya en los próximos meses va a ser inaugurada. Y allí se anunció también la rehabilitación de la planta de tratamiento de Sabana Iglesia. Esa se va a iniciar el próximo año. Y la construcción del nuevo acueducto múltiple Sabana Iglesia-Baitoa, que está pautado para el segundo semestre del 22. Wellington Arnaud acudió al Distrito Municipal Pedro García en Santiago, donde se está rehabilitando una planta de tratamiento. Pero también visitó la provincia de Barahona. Allí se están dando los toques finales al acueducto del municipio de La Ciénega. Inspeccionó la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Barahona, que tenía más de 20 años también fuera de servicio, señoras y señores. Es que cuando uno ve estas cosas, uno dice, wow, pero era tanto el nivel de abandono. Pero no, era verdad que había prácticamente un nivel de abandono que nunca generó la preocupación ni la intención de las pasadas administraciones en estos 20 años. Pero este joven, haciendo lo que tiene que hacer, dándole continuidad a el Estado, a las acciones del Estado, pues ha hecho un listado de prioridades y ha dicho, no, vamos a poner la ejecución donde está la necesidad. Y es precisamente lo que está pasando. En una primera etapa, refiriéndose al acueducto del municipio de Barahona, él dice que la obra tratará el 40% de las aguas residuales del municipio y que se iniciará la construcción de una segunda etapa, una segunda planta en el año que viene para la parte restante de las aguas. También supervisó la ampliación de las redes de distribución en los sectores Blanquizales, María Montés, Valle Encantado, Los Agrónomos, Vista del Mar, La Montañita, Nuevo Amparo del municipio de Barahona. Y en Azua, allí visitó el nuevo campo de pozos que se está desarrollando para ampliar la cobertura del servicio de agua potable en el municipio cabecera de esta provincia, así como también la planta de tratamiento múltiple que está en Estebanía Las Charcas. Cuando fue a Baní, inspeccionó los trabajos en la planta de tratamiento de aguas residuales, una primera etapa que se prevé que va a concluir este año, y expuso que con la supervisión de estos trabajos se está dando seguimiento a lo planificado en el año 2021 para cumplir con la promesa del presidente Luis Abinader, y lo digo porque a lo largo de la campaña pasada, yo entrevisté muchas veces a los voceros y recuerdo que cuando los voceros de la candidatura de Luis Abinader venían a Ruta de Actualidad, pues tenían algunos temas que eran característicos, que estaban prácticamente en el discurso de todos, y eran las promesas que había hecho el presidente Luis Abinader en torno al agua potable. Y con Wellington Arnaud se ha dado una excelente experiencia que hace que el presidente se sienta cómodo porque se han rehabilitado, se le han dado soluciones a casi 1 millón de hogares a través de estos trabajos que se están haciendo en toda la geografía nacional, ojo, en tiempo de pandemia.
Sí, porque eso es una realidad que a veces uno se le olvida y a veces uno piensa que el gobierno se ha manejado como se han manejado los otros gobiernos en términos de normalidad, en términos de, bueno, las escaseces normales que va a tener toda acción económica donde las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados, pero en este caso eso se agrava al doble, al triple y quizás al cuádruple, porque estamos en tiempo de pandemia y es en tiempo de pandemia donde se está haciendo todo eso. Entonces desde aquí yo felicito, yo saludo lo que se está haciendo en el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado con el equipo formidable que acompaña al licenciado Wellington Arnaud Bisonó. Aquí estamos en el almacén de la planta de tratamiento de aguas residuales de Barahona, del municipio de Barahona, que va a tratar un 40, un 50% de las aguas residuales. Mira ese motor, esos son de los areadores. Esto es una realidad. Ya casi Barahona, una planta que tenía más de 20 años fuera de servicio, tendrá su tratamiento. Víctor, ¿cómo va todo? Bien. O sea, nosotros estamos inaugurando ya en breve. Contentísimo de que estamos cerca de culminar esto. Me gusta presentar la cosa porque la verdad que tanto tiempo vendiéndole sueño a la gente que es importante hacerle el histórico de todo lo que hemos hecho. Así que yo contento con ustedes también, señores. Pronto Barahona tendrá su planta. Les seguiremos contando. Aquí estamos en el municipio de Baní. Como ustedes ven, avanzamos de manera acelerada con la planta de tratamiento de aguas residuales que prácticamente va a tratar el 50% de las aguas del municipio de Baní. Pronto estarán viendo el progreso y si Dios quiere estaremos inaugurando principios del próximo año esta importante planta. Salud para el municipio de Baní. Como el presidente se comprometió, agua potable y saneamiento para cada hogar dominicano. Seguimos. Con Dios delante, ya estamos concluyendo nuestro compromiso que lo hicimos frente al presidente de la República en la última reunión con la Junta de Vecinos de aquí de Asua. Vamos a incrementar en más de 4.000 galones, estamos hablando de más de 200 litros por segundo y vamos a solucionar con esto el déficit que tenemos de agua potable en el municipio de Asua. Así que estamos cumpliendo, pronto seguiremos dándole la información para que paso a paso conozcan cuál es la solución definitiva del servicio de agua potable aquí en Asua. Es un compromiso que estamos cumpliendo. Querido público, el expresidente de la República y líder de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, se ha mostrado en contra de una modificación constitucional. Ustedes saben que el tema de la reforma a la Carta Magna o la adecuación a la misma surge como resultado de la convocatoria que el presidente Luis Abinader ha hecho al liderazgo nacional, tanto político, social, económico, sindical, eclesiástico, para tocar una serie de puntos medularmente orientados a la realidad jurídica y a la persecución penal del país para blindarlo con la sombrilla de la Carta Magna en lo que son las garantías para la población. Y en tal virtud, pues se están dando las conversaciones, se han dado ya 2 rondas para llegar a un entendimiento y que se pueda, pues, producir la reforma constitucional y esos aspectos puedan estar protegidos de manera que la Carta Magna lo consigne. El presidente Fernández se ha mostrado en contra. Ojo, él se mostró en su momento en contra de una reforma constitucional, pero era preveyendo que la misma permitiera la repostulación del expresidente Danilo Medina Sánchez. Ustedes saben, había sido cerrada esa posibilidad en la modificación constitucional que se hizo en el 2015. Hay que entender que la reforma que se hizo en el 2010, la constitución del 2010, es una buena constitución. Una constitución que todavía está incompleta, pero hay que reconocer, porque sería de mezquinos no hacerlo, que se hizo un trabajo de consenso, que se tocaron una serie de temas, se abordaron
características propias que hicieron de esa constitución una constitución muy fuerte, muy moderna frente a lo que se tenía. Tanto así que se le añadió un preámbulo que es fundamental y se consignaron derechos hasta de cuarta generación. Eso fue la constitución del 2010. En el 2015 se hizo una reforma muy específicamente para salir de una crisis que estaba amenazando el sistema partidario con el tema de la repostulación del presidente Danilo Medina, pero se crearon una serie de barreras específicas para que Danilo Medina no pudiera presentarse como candidato en el 2020. Ahora bien, en este momento, el presidente Luis Abinader está planteando una reforma sobre temas específicos y ha llamado al liderazgo nacional a la ronda de conversación, a punto tal que la fuerza del pueblo está participando en esas conversaciones. Entonces, cuando uno ve eso, empieza a hacerse una serie de preguntas, como si desde un principio se habló de presentar propuestas para una reforma constitucional que blinde aspectos específicos de la realidad jurídica nacional, 12 puntos, adicionado un 13avo con la situación de los partidos políticos. Bueno, ¿cómo es que entonces ahora mismo está diciendo que no quiere una reforma constitucional? Si desde un principio, cuando se sentó su partido en la mesa de conversación, se sabía que lo que se buscaba era consensuar los puntos específicos para que se produjera esa modificación a la Carta Magna. Sin embargo, amigos míos, en las propias declaraciones del presidente Fernández, que es un hombre extremadamente inteligente, una persona que se maneja con unos niveles de cautela semántica, discursiva, yo lo he definido muchas veces como un matemático de la palabra. Usted mira parte de lo que dice y puede encontrar lo que pudiera estar preocupando al presidente Leonel Fernández. Miren, cuando él dice que se puede convocar a una asamblea revisora con una agenda específica y esa asamblea revisora tiene autonomía plena, soberanía para introducir nuevos elementos de esa agenda de reforma, entonces parece que el presidente Leonel Fernández tiene la aprensión, tiene la preocupación, no quiero llamar el miedo, pero pudiera tener algún tipo de temor de que una vez instalada la asamblea revisora, es decir, las dos cámaras unidas en asamblea revisora del texto constitucional, pudiera plantearse otro elemento que no fuese el que fuera introducido como puntos originales. Eso, ojo, es un riesgo que se corre siempre. Eso es una característica de la Asamblea Nacional Revisora, es soberana. Es soberana. Y yo voy más lejos. A mí me parece que frente a la oportunidad que se brindaría de hacer un ejercicio de reivindicación, porque para nadie es un secreto que cuando en la crisis electoral de el 1994 se propuso la doble vuelta, el porcentaje que se había establecido entre el expresidente Joaquín Balaguer y el ex líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, ambos fallecidos, era de un 45% más uno. Un 45% más uno, y que si la diferencia entre el que quedaba en segundo y el que quedaba en primero era de 10 puntos porcentuales, se declarara ganador. Eso es lo que se estableció. Y lo comprueban testigos presenciales, que afortunadamente están vivos. Solo que cuando se llevó el tema a la Asamblea Nacional Revisora, que como dice el presidente Fernández es autónoma, entonces ahí se variaron las cosas y se conoció y se aprobó el 50+1. A mí me parece que la preocupación que tiene el expresidente en 3 ocasiones, Leonel Fernández, conociendo esa realidad, es que se pueda producir
una disminución del porcentaje necesario para ganar. Porque primero, el presidente Luis Abinader ha dicho claramente que no le interesa tocar ni va a prohijar nada que tenga que ver con la continuidad indefinida del mandato. Es decir, Luis Abinader está consciente y se siente cómodo con el modelo que se tiene. Ha dicho que no tiene ningún tipo de otras pretensiones más allá de los 12 puntos. Ahora, pareciera como si el presidente Fernández yo no puedo decir que sea olido, porque es un hombre muy bien informado. Un expresidente de la República mantiene demasiados vínculos. Y además es una persona con mucha inteligencia y mucho olfato político. Me da la impresión que quizás o sin quizás el doctor Fernández sabe que hay conversaciones, que hay preocupaciones, que hay intenciones de disminuir el porcentaje para ganar en las elecciones. De 50 llevarlo al 45 más 1. Y eso evidentemente le asusta a todos los partidos que no están en el oficialismo, porque dicen, bueno, en una segunda vuelta podemos llegar a niveles de negociación, pero si se gana en primera, ya esas organizaciones que muchas veces pueden aprovechar esa coyuntura para llegar a entendimientos no pudieran hacerlo. Porque no le veo ningún tipo de razón a la oposición del presidente Leonel Fernández a la reforma constitucional cuando su partido está participando en las conversaciones, 1, y 2, porque él positivamente sabe que lo que se está planteando son puntos específicos y que están siendo consensuados. Entonces la única razón que yo veo para esta posición radical del presidente Fernández de no querer la reforma constitucional es porque él sabe, y lo dice en sus palabras, ahí fíjense cuando él dice, no, es que la Asamblea Revisora es soberana, es porque no quiere correr el riesgo de que dentro de los planteamientos, aprovechando el escenario, una reforma constitucional no se hace todos los días, aprovechando el escenario, se pueda disminuir el monto para ganar en primera vuelta, llevar del 45, que no sería otra cosa que una reivindicación de lo que fue el acuerdo original, porque el acuerdo original entre Balaguer y Peña Gómez fue de un 45%. Pero evidentemente con un 45% eso sacaría a mucha gente del escenario de negociación. Sin embargo, hay historias, hay relatos documentados de éxito y el propio Leonel Fernández es un ejemplo de eso, de que desde la oposición se puede alcanzar el 50%, porque él ganó en el 2004 con sobre un 50% bastante amplio a el expresidente Hipólito Mejía. Pero es la única razón que yo veo para que el presidente Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo y una figura fundamental de la realidad política nacional, se esté oponiendo a una reforma constitucional cuando su propia gente está participando en negociaciones y conversaciones para llegar a un consenso sobre temas específicos que de entrada y desde antemano se sabía que era para una reforma constitucional. Pero insisto, parece que ya se ha dado cuenta que ha tomado cuerpo la posibilidad de una disminución y creo que es por ahí que anda su rechazo. Pues hasta aquí mi trabajo del día de hoy, mi querido público. Nos vamos a reencontrar cuando el reloj diga que son las 11 de la noche en la edición original de su programa Ruta de Actualidad. En ese mismo momento usted y yo vamos a perpetuar este encuentro que desde hace más de 23 años realizamos para ustedes, involucrándonos en los temas del presente y permitiendo que los invitados e invitadas, que muchas veces son los protagonistas de las noticias, se expresen de una forma libre y espontánea. Yo soy César Duvernay y les exhorto a seguir con la programación de Metrovisión.